ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. No, Homo sapiens no fue el primero en aprender a navegar. Hace alrededor de 450.000 años, en pleno Pleistoceno medio, muchísimo antes de la existencia de los primeros Homo sapiens, nuestra especie, los humanos arcaicos podrían haber encontrado una forma de navegar a través del Mediterráneo para buscar nuevas tierras. Es una extraordinaria conclusión que forma parte de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Griega de Patras. Y la idea parte del hallazgo de artefactos muy antiguos, muy anteriores a la aparición de nuestra propia especie en esas islas, las islas que hoy conocemos como las del Egeo, ¿no? Según explican los científicos en su investigación, que ha sido publicada en una revista que se llama Quaternary International, han llevado a cabo un detallado análisis de la configuración de las costas de toda esa región hace 500.000 de años. Y en aquel entonces, según ellos, no existía ninguna otra manera de que estos antiguos homínidos hubieran podido llegar hasta allí si no fue navegando. ¿Qué indica el estudio? Pues el estudio lo que sugiere es que estos antiguos humanos, anteriores a nuestra especie, tuvieron que encontrar una manera eficaz de atravesar grandes masas de agua. Hasta ahora se pensaba que las antiguas migraciones humanas dependían, en gran medida, de que existieran puentes terrestres, es decir, puentes de tierra que hace decenas de miles de años, cientos de miles de años, comunicaban regiones que hoy están divididas por el mar. Pero si esa dependencia de esos puentes terrestres resulta que no existió, pues entonces las ideas que tenemos sobre cómo los humanos se extendieron por el mundo quedarían obsoletas de repente y se abriría paso a un nuevo e inesperado escenario migratorio. Con todo, es difícil porque la cuestión de cuándo exactamente empezaron los homínidos a navegar es difícil de responder. ¿Por qué? Pues no hay más que echar un vistazo a la historia. Vemos que los barcos normalmente tienden a estar hechos de madera. Es un material que no sobrevive a los estragos del tiempo, y especialmente si estamos hablando de decenas o de cientos de miles de años. Así que no tenemos ninguna esperanza de recuperar un registro directo, es decir, una embarcación de hace 500.000 de años. No hay manera, ¿no?, de encontrar eso y que fueran capaces de cruzar los mares. ¿Cómo lo averiguaron entonces? Pues en lugar de eso, lo que hicieron fue dos cosas. No tenemos restos de embarcaciones, pero lo que sí tenemos es un registro excelente de artefactos de piedra y huesos fosilizados, y también herramientas de análisis que nos permiten hoy en día reconstruir la forma en que el mundo ha ido cambiando a lo largo de los milenios. Y fue así, de esta manera, analizando esos restos capaces de desafiar el paso del tiempo, como los investigadores llegaron a sus extraordinarias conclusiones. Ese análisis y un detallado estudio que no tiene precedentes de cómo eran exactamente las costas mediterráneas hace 500.000 de años. En la actualidad, si miráis un mapa, vemos que las islas del Egeo son centenares de islas que forman un archipiélago que se extiende por el mar Egeo entre Turquía, Grecia y Creta. Bueno, muchas de estas islas resulta que han estado habitadas, tienen restos fósiles y restos de herramientas desde tiempos inmemoriales. De hecho, existen artefactos cuya antigüedad se remonta a 476.000 años. Las herramientas halladas en islas como Lesbos, como Milos o como Naxos, pues han sido relacionadas con un estilo particular que se llama aquelense, que fue desarrollado en África y Asia hace más de 1,5 millones de años, probablemente por Homo erectus. Pues herramientas similares de hace 1.200.000 años han aparecido también en Turquía, en Grecia y en Creta, por lo que su presencia en el archipiélago del Egeo, que es muy cercano, que está en el mar, pues tiene todo el sentido. Ahora bien, ¿cómo llegaron hasta allí? Si eran islas y estamos hablando de homínidos de hace casi 500.000 de años. Estudios anteriores habían determinado que aquellos humanos primitivos habían llegado a las islas a pie, aprovechando estos puentes terrestres que se forman
especialmente durante las glaciaciones. Cuando el mundo se congela, en efecto, el nivel del mar baja y es posible cruzar andando por sitios que en épocas más templadas están cubiertos completamente por el agua. ¿Qué dicen los autores de este estudio? Pero estos investigadores no están de acuerdo con esta hipótesis. De modo que lo que hicieron fue reconstruir minuciosamente la geografía de toda la región, incluidas las costas continentales que hace 450.000 años rodeaban a las islas del Egeo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues estudiando antiguos deltas de ríos, que llevan mucha información. Pueden usarse para inferir el nivel del mar, las tasas de hundimiento del terreno, qué cantidad de flujo iba hacia de las mareas, en fin, todo esto se puede ver en los deltas fluviales, ¿no? Y lo que hallaron es que las reconstrucciones que se habían hecho anteriormente de esas costas, pues resulta que eran incorrectas. Por ejemplo, en su punto más bajo durante los últimos 450.000 años, el nivel del mar Mediterráneo estaba aproximadamente unos 225 metros por debajo de lo que está en la actualidad. ¿Eso qué significa? Pues que algunas de las islas del Egeo efectivamente podrían estar conectadas entre sí por tierra, cuando los niveles del mar eran tan bajos. Durante este periodo estudiado, estas islas del Egeo podría haber habido momentos en los que estuvieran conectadas, ¿no? Pero, incluso en el punto donde el nivel del mar era más bajo de todos, las islas no estaban conectadas con el continente, o sea, con las tierras continentales de alrededor, de Turquía, de Grecia, etc. Aún había que trabajar con el Mediterráneo en su nivel más bajo, aún había que atravesar varios kilómetros de aguas abiertas para llegar desde el continente a las islas más cercanas. Otros estudios diferentes ya habían sugerido que esto no fue el primer cruce marítimo, porque hay otra prueba, ¿no?, que está mucho más lejos, ¿no?, en Filipinas, en Indonesia, ¿no? Bueno, pues allí hay evidencia de que en algún momento, entre hace 700.000 y 1 millón de años, los humanos arcaicos habían sido capaces de desplazarse por mar precisamente alrededor de Indonesia y de Filipinas. Bueno, si sumamos ahora este hallazgo en Grecia, en las islas del Egeo, pues la conclusión es clara. Viajar por mar no fue una habilidad desarrollada por Homo sapiens, sino por homínidos muy anteriores a ellos. Y esto además, teniendo en cuenta, dicen los investigadores, que los humanos arcaicos podían cruzar el mar Egeo, pues también podemos pensar que habrían sido capaces de cruzar, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, con lo cual toda la historia de la población de Europa, tal y como la conocemos, se vendría abajo. Todo esto, dicen los propios investigadores, nos permite revisar la idea generalmente aceptada sobre el poblamiento del suroeste de Europa, desde la península del Sinaí y el paso de las llanuras orientales a través de la zona costera de Anatolia y el puente terrestre del Bósforo a mediados del Pleistoceno medio. El consenso dice que esas habilidades cognitivas lo hicieron cruzando a pie el mar. Ahora mismo, las pruebas parecen indicar que ya eran capaces de navegar estos homínidos tan antiguos. Puede cambiar la forma en que escribimos la historia de la dispersión de la humanidad desde sus puntos de origen a todo el mundo. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.